¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar en función alrededor de una entrevista que le hicieron al pedagogo Philippe Mérier para esta unidad 1, a la que le dimos por nombre Tanteando el elefante, como una manera de interrogarnos y atravesar la educación y la pedagogía desde distintos enfoques. Pedagogo muy interesante, contemporáneo francés, Philippe Mérier, un gran conocedor de la historia de la pedagogía, sobre todo en el ámbito del derrotero europeo, y nos va a permitir tener esta mirada, este enfoque, desde una entrevista que se hace en el año 2018 en una visita a Córdoba, acá en la Argentina, en el marco de unos seminarios y talleres que él hizo un par de días en octubre del 2018, y el Instituto creo que de Capacitadores y Formadores, Investigadores de la provincia de Córdoba le hacen esta entrevista. Nosotros vamos a trabajar con otro video de Mérier, pero nos parece interesante también trabajar con esta entrevista, que tiene las características de una entrevista, es decir, hay una coloquialidad y un diálogo abierto con el entrevistador, y esto le da en algún punto mayor frescura. Por ahí no tiene la rigidez o la rigurosidad de un texto académico, pero me parece que es bien interesante trabajar con esta entrevista en este momento de la unidad. La entrevista tiene por título, y a mí siempre me parece interesante, no solo en una entrevista, sino también en un texto, leer el título, porque generalmente el título nos da ciertas señales, ciertos indicadores, ciertas huellas de por dónde va a ir el camino, y ya es una manera de sintetizar de qué va a hablar y qué es lo que está tratando de desarrollar luego Mérier. Y tiene por título: el desafío de la escuela es encontrar en el aula el placer de aprender juntos o juntas. Me parece que ahí ya sugiere tres conceptos que a mí me gustaría por lo menos abrir, que uno es el tema de la palabra desafío, una palabra bien interesante, bien importante en el ámbito de la pedagogía, la educación, plantear la enseñanza y la educación en términos de desafío, no de cosa hecha, transmitida como un objeto, sino de un camino que abre y que invita a abrir y a descubrir. El placer de aprender juntos me parece que también está bueno remarcar, ¿no? Por un lado, buscar esto que Frigerio llamó la epistemofilia, que es el placer de aprender. Esto se trabaja, se busca, no es algo que dado naturalmente, sino que me parece que es uno de los grandes desafíos de todo educador, es transmitir el placer de aprender aquello que se quiere enseñar. Y luego esta idea de juntos, ¿no? También la pedagogía y la educación pensada en términos de prácticas colectivas, de interacción, de grupalidad. Me parece que todas estas cuestiones que aparecen ya en el título ya nos permiten delinear algunas perspectivas. Y en principio, en la entrevista nos habla de plantear como fundamento de la educación y de la pedagogía esta perspectiva ética y política, de la que ya hemos hablado, que está comprometida con el derecho a la educación. Primero, esto de plantear la educación como un derecho, habla de una idea de justicia, una idea de igualdad, y nosotros siempre decimos, ¿no? Esto de pensar la educación como un acto político, ¿no? Como también nos decía Frigerio.
político entendido como un posicionamiento en función, toda idea de educación, toda idea pedagógica, implica alguna idea de sociedad, alguna idea de comunidad, alguna idea de individuo, alguna idea de justicia, alguna idea de igualdad, que tiene que ver con esto que hablamos de un planteo normativo, un planteo en donde hay una idea de qué es, hacia dónde tenemos que encarar el acto educativo. A veces, lo vuelvo a decir, creo que lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir, a veces se pretende cierta neutralidad, que en general, más que neutralidad, es un ocultamiento de los valores que subyacen detrás de todo acto de transmisión educativa. Y la perspectiva ética claramente tiene que ver íntimamente relacionado con esto, que tiene una idea de qué entender por buena enseñanza, ¿sí? ¿Qué entendemos por buena enseñanza? Hay una idea axiológica, de valoración, quiero decir, ¿no es cierto? Y esta perspectiva ético-política debe sin duda atender a las particularidades de cada grupo y de cada estudiante en un marco colectivo. O sea que acá está jugando claramente, por un lado, no podemos pensar la educación, si estamos pensando en singularidades de los grupos y de los individuos, no podemos estar pensando en técnicas o procedimientos estandarizados, metodologizados rígidamente como una técnica, como muchas veces se ha planteado en las pedagogías de corte tecnocrático o metodológico, sino que implica una tarea de la enseñanza y del educador de tener en cuenta este marco de la singularidad de cada uno de los integrantes de un grupo y del grupo en sí mismo. Entonces vuelvo a decir, aquí el educador debe dar cuenta a través de diagnósticos, a través de indagaciones de las particulares del grupo y del estudiante. Lo colectivo y lo singular debe ser tenidos en cuenta y desde una idea de práctica singular en cada caso y en cada grupo. Y Mérier nos invita a distinguir lo que es el derecho de saber del derecho de aprender. Hay una clara distinción. Él dice que en el mundo de hoy, el mundo posmoderno, este mundo vertiginoso, este mundo de los cambios permanentes, el derecho de saber está más referido, hay una intencionalidad constante de querer saber, y es un saber que es un saber hacer, es un procedimiento que debe ser inmediato, que debe resolver enseguida, y eso puede transformarse en el deseo de tener una teoría que cubra todas las lagunas y permita comprender el mundo sin haber trabajado, sin haber hecho un trabajo, un proceso genuino, verdadero, para establecer un acto de comprensión verdadera, ¿sí? Como una especie de estímulo-respuesta. Ya quiero saber, ya. Y Mérier nos invita a pensar el acto educativo, el acto pedagógico, como ese proceso que requiere tiempo, que toma tiempo, y que en ese proceso justamente está la riqueza del acto educativo. No se puede saber sin aprender. Mérier dice que vivimos en un mundo que genera la sensación de que los niños pueden saber sin hacer el esfuerzo de aprender, de investigar, de buscar, ¿sí? De hallar los caminos, que como dije, este es el momento de la praxis, el momento del proceso
el momento de búsqueda, que es sin dudas el momento rico de la acción de aprendizaje. Por eso Méliès plantea esta idea de que la escuela debe ser este lugar, este espacio y este tiempo de parar un poquito la aceleración, el vértigo, desacelerar, generar espacios de reflexión, generar espacios de procesos de aprendizaje, de búsqueda. El profesor debe acompañar al alumno para que justamente pasar de este placer de saber de forma inmediata o de aprobar muchas veces, y esto lo vemos hasta en el ámbito universitario, quiero cursar de la manera más rápida y que me demande menos esfuerzo, y no importa si aprendí o no, si esto me va a procurar a mí ciertas herramientas que me habiliten después a hacer mi trabajo como educador de la mejor manera, y lo que quiero solamente es aprobar. Y eso pierde la riqueza de este deseo de aprender, de comprender, de buscar la relevancia, de buscar los sentidos profundos de aquello sobre lo cual yo quiero aprender. Indudablemente ahí hay un trabajo que tenemos, quienes somos educadores, de generar esto que Frigerio llama la epistemofilia, el amor al conocimiento, el amor al aprender, el amor a buscar. Es difícil esto en un mundo signado por esta rapidez, esta resolución inmediata que parece que demanda todo y que no nos permite tomarnos el tiempo de pensar, de reflexionar, de tomarnos tiempo, de hacer un camino, de hacer un proceso. Y de alguna manera el profesor y la escuela, la educación debe promover esos espacios de parar ese vértigo y buscar los tiempos. Generar desde la educación el placer en el procedimiento de la investigación y no en la satisfacción inmediata de la solución, que estaría ahí, ya lista, ya determinada. El placer del aprender, de la búsqueda. En estos términos, ¿qué le cabe al docente? Al docente es lo que debería hacer, de acuerdo a esto que nos presenta Méliès, es proponer situaciones que permitan no que se satisfaga la respuesta inmediata, pero a la vez que no sea una situación que el alumno o el estudiante o la estudiante lo sienta como una de imposible resolución, como un desafío demasiado difícil de acuerdo a los conocimientos, a los saberes, a las experiencias que tiene. Hay una idea ahí de buscar una situación respetuosa del nivel que tiene cada uno de los estudiantes y que lo ponga en una situación que él sienta o ella sienta que puede empezar esa aventura de la búsqueda, esa aventura del aprendizaje. O sea, en síntesis y reforzando lo que ya dijimos, esta idea de desplazar esta satisfacción del saber inmediato, casi, digamos, compulsiva, a este placer del aprender que nos propone Méliès. Y ahí aparece el tema de la pregunta, ¿no? La importancia de la pregunta, de construir esa pregunta, que es quizás el acto principal, el acto fundante del acto educativo, quizás más que la respuesta en sí.
Eh, ¿Por qué? Porque la pregunta es la pregunta adecuada, la pregunta bien construida, es la que va a generar el desafío, es la que va a poner al niño en la búsqueda, en los procedimientos que va a ir tanteando, va a ir buscando para encontrar la respuesta, la construcción de la respuesta, la resolución de la respuesta, este, en un camino, en un proceso en el cual el maestro deberá observar la distancia adecuada. ¿Sí? Acá a mí me parece interesante esto de pensar esta distancia adecuada, porque me parece que tiene que ver con el arte y del oficio del educador. ¿Sí? Me parece a veces nos pasa que marcamos demasiado el camino y apuntalamos demasiado y señalamos demasiado, damos demasiadas orientaciones, y eso le quita al estudiante o al estudiante la posibilidad de hacer su proceso de búsqueda, que tiene su riqueza. O lo contrario, plantear la situación y no brindar ningún tipo de colaboración, intervención, ahí cuando hace falta, cuando no puede ir solo a encontrarse con esa pregunta, ahí en esos matices, en ese medio de ese proceso, hay que intervenir de la manera adecuada, justa, ni pasarse para un lado ni pasarse para el otro. O sea que acá hay conceptos claves que tienen que ver con la búsqueda, la importancia de la búsqueda, la importancia de la construcción de la pregunta adecuada, el planteo de una situación problemática, ¿sí? No la resolución ya, la respuesta ya dada, que tiene que ver con este deseo de saber inmediato, sino la situación problemática que dice, bueno, hay que ir en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta. La importancia de ese proceso. El proceso ese muchas veces se vivió en el acto educativo, sobre todo de las orientaciones conductistas, como una especie de caja negra. No importa qué hace, sino que llegue a la respuesta adecuada. Desde esta perspectiva, ese proceso es tan importante como el resultado final. ¿Sí? El proceso indudablemente tiene importancia vital. Y Méliès nos trae dos conceptos para mí también claves para entender el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Uno es un concepto de un psicólogo ruso, Lev Vygotsky, que habla de la zona del desarrollo próximo, o mejor dicho, la zona del desarrollo potencial. ¿Qué quiere decir con esto Vygotsky? Vygotsky dice que el niño tiene un nivel de desarrollo real, que es los conocimientos, los saberes, las experiencias que tiene en un determinado momento. Y hay un nivel de desarrollo potencial, que es el nivel de desarrollo que podría alcanzar si se le da el apuntalamiento, ¿sí? La ayuda, la adecuada intervención del docente. O sea, es un lugar al que puede acceder siempre y cuando se le brinden ciertos apoyos, ciertos andamiajes, otro concepto de otro pedagogo, Brunner, que es bien significativo. El andamiaje es cierta estructura, ¿no? Como cuando se hace un edificio, primero se coloca una estructura, un andamiaje, que luego deberá ir siendo retirada para que el edificio quede ahí instalado. Y lo mismo con el niño hay que ir retirando esas ayudas, esos apoyos, esos andamiajes, para que el alumno pueda lograr el pleno aprendizaje, ahora sí, de manera autónoma. Yo suelo tomar como ejemplo, como metáfora, me gusta mucho ver
en las plazas a los padres enseñándole a andar en bicicleta a los niños y a las niñas. Es muy interesante ver eso, porque ahí se ve los extremos y las buenas intervenciones. Hay padres que le ponen rueditas a los niños y se las dejan hasta que son grandes, y ahí hay un andamiaje demasiado colocado, demasiado fuerte, que no permite un proceso de aprendizaje real y cierta autonomía después para que vaya a ir logrando los... O lo acompañan tomado del asiento de atrás y cientos y cientos de metros, ¿sí? Hay otros que hacen lo contrario, le dan la bicicleta y que se arreglen, y ahí el pibe se la pasa cayendo y no termina de aprender nunca. Bueno, ahí está el matiz, el lugar exacto que debe ubicarse el educador para proveer el andamiaje necesario para que logre esa zona de desarrollo potencial, sin obturar ese proceso que debe ser del niño, ese proceso de búsqueda, de experiencia que debe tener el niño, pero a la vez sin dejarlo solo, sin dejarlo abandonado a su propia suerte. Es decir, muchas veces los procesos educativos se realizaban de la manera técnica, en la cual primero se enseñaba el saber y luego se establecían ejercicios aplicativos para ver si habían enseñado aquello que se les había enseñado. Voy a dar ejemplos de las distintas áreas. Por ejemplo, a un niño quiero enseñarle dónde se coloca el tilde según sea palabra aguda, grave o esdrújula. Bueno, primero se le enseña, ¿no? Las palabras agudas se llevan tilde en las palabras que terminan con ns o vocal. Las graves se dice cuál es la correcta escritura del tilde, y la esdrújula lo mismo, y luego se colocan palabras u oraciones en las cuales los alumnos o alumnas tienen que... Bueno, en educación física puede pasar lo mismo. Primero enseño la técnica, cómo tengo que poner las manos, cómo tengo que ubicar el cuerpo, cómo me tengo que desplazar, para después llevarlo a una situación de juego para ver si la puede aplicar. Acá el proceso se invierte, ¿sí? Porque se cree en la riqueza de la situación problemática y del proceso de aprendizaje, del proceso de experiencia que va a tener el chico. Entonces, se plantea primero la situación problemática, se construye la pregunta, se pone al niño en acción con un desafío que le sea posible de resolver con la ayuda y la intervención y la ayuda adecuada del docente. O sea, a partir de la situación problemática. Es decir, ya si yo enseño vóley, no voy a primero enseñar la técnica, a la forma de desplazarse lateral, y después lo voy a llevar al juego, sino que voy a plantear el juego, y en el juego van a ir surgiendo situaciones que me van a hacer ir resolviendo, ir buscando la técnica adecuada, los desplazamientos adecuados, pero como producto de la pregunta que surge de la situación. Entonces, situación problemática, búsqueda, investigación, proceso, experiencia, descubrimiento, ahí aparecen el descubrimiento, la resolución, que es propia, que aparece a partir de esa búsqueda. Luego sí, una formalización, ¿sí? O sea, formalizo quiero decir, yo puedo, a partir de los descubrimientos, de las resoluciones que digo, tratar de conceptualizar aquellos aprendizajes que tuve. Bueno, quiero decir, está claro que tengo que hacer un pase alto en vóley para poder darle tiempo a mi compañero a que pueda colocarse de la mejor manera, o que pueda tomar la pelota arriba de la red. Bueno, eso va a ser producto de una situación problemática que me fue llevando, y no que alguien me lo dijo y ya me lo trajo resuelto, ¿sí? Como una comida prehecha.
una vez que formalicé, ver la manera como ese conocimiento puede ser transferido y utilizado en distintas situaciones que me posibiliten. Y acá yo traje un texto de unos profesores de educación física españoles, de BIS, que tiene mucha lógica y mucha relación con esta manera, y ellos la llaman modelo integrado. Entonces, en donde la manera de generar las situaciones es colocar a los estudiantes en el contexto de juego, contexto real de la situación problemática. Ahí van a aparecer los problemas, las preguntas, los interrogantes, los desafíos. Eso va a llevar a la búsqueda de soluciones de los alumnos, ¿sí? Donde el docente va a tener que intervenir de la manera más ajustada. Cuanto más lugar y tiempo, y no hay que apurarse, digamos, no hay que ponerse ansioso, porque muchas veces nos pasa con esto de querer darle la respuesta, sino dejar que la búsqueda, que ellos la busquen, que ellas la busquen, después que actúen a partir de las soluciones que ellos fueron actuando, que eso lleva a una resolución, a un resultado, a la reflexión, a lo que Mériès llama la formalización. Y eso nos permite tener una integración conceptual, lo llaman de vis, ¿sí? Entonces, volviendo a Mériès habla de entender claramente estos dos importantes momentos, que son el del descubrimiento, que tiene que ver con esta búsqueda, con esta situación problemática, con este desafío, y después el tema de la formalización. A partir de ciertas resoluciones que hemos logrado a través de este proceso, tratar de integrar, conceptualizar y llegar a definiciones conceptuales o motoras, en el caso de la educación física, más adecuadas. El modelo técnico, modelo aislado, que era muy, todavía aún sigue siendo muy utilizado en el campo de la educación en general y en el campo de la educación física en particular, partía de la habilidad aislada. Entonces partía de la técnica general, el entrenamiento técnico, en un contexto simulado, predeterminado, una situación aislada del juego, no dentro de la problemática, una cosa fragmentada, aislada, y luego se llegaba a la acción, al resultado y la experiencia técnica, y después al juego. ¿Sí? El juego era como el final. En vez de plantearlo como lo planteamos antes, como el juego, la situación problemática, como primera que plantea el desafío, era como el fin. Había que llegar después de todo eso en esto que nosotros llamamos el aplicacionismo. Primero aprendo, después aplico. Se invierte la lógica. Y Mériès nos habla también de, en esto de lo que nosotros entendemos por escuela activa, ¿no? Que tiene que ver con respetar la experiencia del niño y darle fundamental importancia a la experiencia del niño, sin dejar de valorar y de darle la verdadera trascendencia que tiene la intervención del docente. O sea, no es dejarlo solo, darle la situación, dejarlo solo. Indudablemente el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la interacción entre pares, la búsqueda entre pares tiene muchísima importancia, ¿sí? Evidentemente la escuela como organización colectiva, organización grupal, tiene esta potencialidad de generar situaciones entre las cuales los alumnos y las alumnas puedan actuar entre sí, pero además porque también ahí hay un posicionamiento ético que tiene que ver con si creer o no creer en la importancia de trabajar en equipo, de aprender a trabajar con el otro, solidariamente, colectivamente, colaborativamente. Ahora, lo que nos hace pensar Mériès, nos invita a pensar, es que
Colocar a los estudiantes a trabajar, a ponerle en una situación de trabajo en equipo, no implica que este trabajo colaborativo, cooperativo o igualitario se dé así naturalmente. No, no lo está asegurando. No basta poner a los alumnos y alumnas en una situación de resolución colectiva para que esa acción realmente sea colaborativa, realmente sea solidaria, realmente haga que todos los pibes participen. Porque puede pasar lo contrario, que trabajen unos pocos, que solo trabajen en aquella parte de la situación que ellos se sienten cómodos y seguros o que saben, y entonces no se generan nuevos aprendizajes. Si Mériez está complejizando un poquito, sin dejar de valorar el trabajo colectivo, complejizando y diciendo, bueno, hay que generar ciertas condiciones, hay que intervenir de ciertas maneras para que el alumno esté implicado realmente, todos y cada uno de los alumnos estén implicados en esa acción común. Y es importante que no se genera lo que podamos llamar una división del trabajo. Bueno, vos haces esto, que dibujás bien, vos haces lo otro, que escribís bien, vos vas a hablar con... Bueno, no. La idea es que todos y todas aprendan sobre las distintas situaciones que plantea la propuesta colectiva. Que cada uno aprenda un poco de todo, se asegure eso, y ahí está la mano y la intervención del docente. Hace falta, dice, que cada alumno y alumna esté preparado para aportar algo en la acción colectiva y que además encuentre en su lugar en el colectivo. Ahí otra vez podemos pensarlo desde la educación física y pensemos, por ejemplo, poner a los chicos a jugar un deporte o un juego deportivo escolar. No implica que estén, colectivo no implica que esté jugando. Que esté ahí en la cancha no implica que esté jugando. Lo mismo para cualquier área. En cualquier área hacer un trabajo grupal, ya sea en el aula, ya sea en las casas, no implica que esta acción sea realmente de colaboración y de pleno aprendizaje de todos y cada uno. Es importante pensar eso para darle la complejidad que tiene este acto. Y Mériez también nos alerta de este momento de esta inmediatez, de esta necesidad de tener la respuesta antes o sin mediar ningún proceso de aprendizaje, de el énfasis, y dice que hay un discurso en la educación que tiene que ver con, muy referido a las competencias, a tener habilidades, y en este proceso se desvitaliza todo lo que tiene que ver con los saberes culturales, con la cultura en sí, con este acto de transmisión de un mundo que ha ido construyendo saberes, que ha ido construyendo conocimientos en las distintas áreas, y que es necesario no dejar de lado, no quitar importancia, no hacer este acto en el cual pareciera que solo hay que tener las competencias para, la habilidad para, que tiene que ver otra vez con esta vertiginosidad al que nos invita a revisar Mériez. Y otra vez, el docente tiene esta misión de generar el gusto por el saber, ¿sí? No quedarnos en ser proveedores de competencias y habilidades, porque además ese gusto del saber es el que lo va a invitar a seguir buscando, a seguir conociendo, a sentir ese placer de la búsqueda del aprendizaje y no de la resolución o de la respuesta inmediata. No va a buscar respuesta, va a buscar comprender, va a buscar investigar, va a sentir esa sensación de placer que implica la búsqueda por el conocimiento, y que eso, una vez que uno lo tiene como
asimilado, pasa a ser parte de uno. Y uno siempre toda su vida va a estar buscando investigar, aprender, saber, sin andar buscando siempre la receta, la respuesta inmediata, ¿sí? No está en este texto, pero en algún otro último que ha escrito y que en algunas otras conferencias, Méliès nos dice, siguiendo a Stigler, que estamos en el momento al que él llama el capitalismo pulsional. Estamos dominados, sobre todo los estudiantes y los chicos y las chicas, están dominados por la pulsión. Es decir, hay una repitencia de una pulsión, una compulsión a actuar, una pulsión mecánica, mecanizada, y que siempre tiene que estar encontrando su satisfacción inmediata. Y el papel de la escuela justamente es desacelerar, es salir de esa suerte de mandato que la pulsión determina, que es una pulsión que por otro lado siempre queda insatisfecha, que nunca logra encontrar canales de satisfacción, que tiene que ver con esta idea de que ya no somos sujetos como el capitalismo tradicional, que era un sujeto productor que debía trabajar, producir, sino nos hemos convertido en consumidores, ¿sí? Entonces se organiza la subjetivación de las personas en función de esta necesidad de consumir más y más, en esto de que estar dominados por el deseo permanente, un deseo que por otro lado que no es propio de una suerte de deseo personal, sino que está regido por el mercado que te va a dirigir una determinada manera de desear, ¿no? Entonces, Méliès dice, creo que el desafío principal de la escuela en este tiempo es encontrar en el aula el placer de aprender conjuntamente, el placer de aprender juntos, el placer en sí de aprender. Tenemos que poder mostrarle a los chicos y a las chicas que en el consumo y en la televisión no se encuentra ese placer. El placer de aprender es siempre descubrir cosas nuevas. Y nunca vamos a terminar de aprender y de aprender juntos. Aprendiendo juntos se aprende mejor. Nos enriquecemos entre todos, nos ayudamos y descubrimos que somos más felices cuando somos solidarios. Acá lo que se puede ver es claramente un posicionamiento ético-político, que tiene que ver con una fuerte mirada crítica a un mundo que nos conforma como sujetos pulsionales, como sujetos que estamos dominados por el ansia de consumir y más, y que de alguna manera propone desde la educación generar espacios y tiempos en donde ese vértigo, esa necesidad de consumo permanente, ese deseo de resolver las situaciones, ese deseo de saber inmediato, no esté mediado por una búsqueda, por un aprendizaje, encuentre ese lugar dentro del marco de la escuela, dentro del marco de la educación. Yo los convoco a pensar ustedes mismos y ustedes mismas en esta condición. O sea, estando en un centro de formación, como futuros docentes, ¿qué lugar ocupa el aprendizaje en mi manera de proceder en función a las materias que estoy dando? Si solo me preocupa aprobar como sea, y no me estoy dando lugar a aprendizajes genuinos, a la búsqueda de, más allá de los docentes que tengan,
a mi propia búsqueda, de mi propio placer de saber, ¿sí? Si yo no creo en este placer del aprender, ¿cómo voy a hacer para ser un buen docente, para generar ese placer del aprender en mis estudiantes? ¿Sí? Y a veces es el vértigo. Queremos aprobar porque queremos recibirnos y queremos ya estar ejerciendo la profesión. Hay que pensar eso, porque después tengo que tener las herramientas para poder abordar una tarea tan enormemente compleja como es dar una clase ante un grupo de alumnos y alumnas, sea en el nivel que sea. Es un acto muy complejo, de mucha complejidad. Hay que tener muchas herramientas, muchos saberes, y eso tiene que ver con lo que nos viene a proponer Philippe Mérieux, ¿no es cierto? Voy a leer a propósito de esto algunas cosas que escribió otro pedagogo español catalán, Jorge La Rosa, que viene a cuento y me parece interesante y les pido encarecidamente que reflexionen sobre esto. La Rosa dice, voy a leer textual: diré para empezar que los jóvenes se convierten en alumnos en el momento en que se inscriben en la universidad. La condición de alumnos es, digamos, una condición puramente administrativa. Y se constituyen en alumnos también en el momento que atraviesan la puerta de la sala de aula y ocupan su lugar. La condición de alumno es una condición administrativa y, digamos, posicional, al menos en primera instancia. Pero la obligación del profesor es convertir a los alumnos en estudiantes, es decir, hacerles pasar de esta condición administrativa, institucional y posicional de alumnos a la condición existencial y pedagógica de estudiantes. El profesor universitario trata con jóvenes, claro, trata con alumnos, desde luego, pero su deber, me parece, es tratar a los jóvenes y a los alumnos como estudiantes. Es posible que aún no lo sean, es posible que no lleguen a serlo, pero hay algo importante que depende de ese como si, de ese tratar con ellos como si fueran estudiantes. Y dice La Rosa luego, ¿no? A mí me genera mucha incomodidad, dice, preguntas de este tipo. ¿Cómo quieres que hagamos los comentarios del texto? ¿Con qué criterio evalúas? ¿Cómo será el examen? A los alumnos, en la medida que son alumnos y no estudiantes, les importa la nota, el final, no el curso, sino el haber cursado. Esto es lo mismo que dice Mérieux, ¿sí? Los alumnos, repito, en la medida que son alumnos y no estudiantes, se toman la materia como un trabajo en el que hay que cumplir obedientemente, o como un trámite que hay que efectuar adecuadamente, o aún peor, como una carga de la que hay que aliviarse, como un peso del que hay que descargarse, eso sí, con los mínimos costos de esfuerzo y con el máximo beneficio de calificación. Esto es lo mismo que dice Mérieux, es decir, el deseo de saber por sobre el placer de aprender. Hoy en día, además, los alumnos se comportan muchas veces como clientes, en tanto que han sido convenientemente clientelizados. Y esto tiene que ver con el capitalismo funcional, del cual nos habla Stigler, Mérieux a través de Stigler, que exigen por lo que han pagado y que, como un shopping, entienden que todo el personal está a su servicio, que están ahí para hacerles la vida más fácil, para cumplir con sus expectativas. ¿Sí? Me parece que resulta bien interesante pensar en cómo podemos salir de esta condición de alumnos y pasar a esta condición de estudiantes, y sobre todo aquellos que van a ejercer esta hermosa función de educadores.